Yo creo que al principio, por un momento dije como que ya no voy a escribir ninguna lista, porque no lo cumplo, Claro. se me olvida, pero después digo que voy a escribir la lista, porque todo determina, es la acción que tú haces para cumplir con esos propósitos. Y acción, Cumplan con acción. Y- Vamos, muevan. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Básica, yo soy Yesenia. Yo soy Jessica. ¿Cuántos no nos ha pasado que escribimos nuestros propósitos de año y a mitad de año ya ni nos acordamos que escribimos? Sí, me ha pasado mucho, la verdad. Intento que no me pase tanto. O sea, yo siento que de todas las listas, o sea, de la lista de propósitos que tengo en el año, desde que suponte, comenzaste a escribo hacer 10, propósitos. cumplo entre 3 y 5, la mitad, no voy mal. O sea, no considero que voy mal. Ok, sí, trabajas en tus propósitos que escribes anualmente. Pero considero que los otros 5 que dejé por fuera eran los más importantes. O sea, como que por lo menos digo, este año voy a hacer ejercicio. Okay. Eso puede ser que para algunas personas es más difícil que otros cumplir, pero realmente para mí no es tan difícil de cumplir. Y eso sí lo cumplo. Y ese sí lo cumplo, pero por lo menos este año no voy a, y está en mi mente, como que, o sea, como no ser, o sea, a veces la paciencia es algo que no es muy fuerte. No es tu virtud. No es mi virtud, entonces yo intento como que de verdad como cambiar ciertas relaciones o como o sea, como que buscar mejorar ciertas relaciones y ahí lo llevo arrastrado. Ah, ok, llevas una materia arrastrada. Llevo una materia Yo por lo menos con mis propósitos, yo siento que a veces pongo o sea, nunca creo que he cumplido con ningún propósito porque se me olvidan, o sea, yo ya no sé qué escribí a mitad de año y como la vida va pasando, te empiezan a pasar vainas, tú ya se te olvidó qué escribí. O sea, tú ya estás en marzo y tú no sabes qué pasó. Exacto, yo no sé qué escribí, si que quería un carro, si quería una casa, yo ya no sé qué quería. Simplemente es como que voy con la corriente, me lleva hasta el final de los tiempos y me di cuenta que eso está mal, porque yo escribo mis propósitos, ¿verdad? Y después cuando termine el año digo, ¿pero qué hice? O sea, ¿dónde estuvo mi Claro, es energía que todo este aparte que tiempo? cuando se termina un año, ¿verdad? Es como que es el momento donde te pones a replantear todo lo que hiciste. Es Y no prácticamente un solamente que espacio te para pones eso. a replantear, es que la gente te hace replanteártelo. O sea, a veces tú no estás en tu mente que quieres replantear que no hiciste nada durante un año, pero entonces la gente comienza con el bombardeo de que qué hiciste, qué dejaste de hacer. Entonces la gente te muestra, yo hice esto, hice lo otro y tal. Y yo me quedo y que se me olvidó, o sea, se me olvidó. Yo te voy a ser honesta. Yo digo que a veces los propósitos de diciembre y broma y de enero, y sí, yo hago muchos rituales, mucho de mi vision board, o escribo, tal, lo otro, pero yo sí como que a mitad de año o algo, como que escribo otros propósitos, que usualmente son los que sí cumplo. Ok. Ejemplo, yo quiero viajar para Estados Unidos y, marico, se me da. O sea, es como que simplemente me enfoco en eso y se me da. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que no importa si tú lo haces en diciembre, si lo haces en enero, si lo haces en noviembre, en agosto, en julio. O sea, si tú tienes un propósito y tienes la mente clara y lo quieres hacer, adelante. Exacto. O sea, sí. Yo creo que al principio, por un momento dije como que ya no voy a escribir ninguna lista, porque no lo cumplo, Claro. se me olvida, pero después digo que voy a escribir la lista, porque todo determina, es la acción que tú haces para cumplir con esos propósitos, o sea, cómo tú trabajas todos los días para cumplir tus propósitos y hay cosas que no vas a obtener inmediatamente, otras que sí. Y ok, esas ya tuviste el logro y otros tienes que trabajar constantemente porque yo creo que las cosas materiales son como que propósitos que tú trabajaste, lo obtuviste, ahí completó, ¿sabes? Cumpliste. Pero hay otros que son el arrastre de todos los años, Sí. 2024, O sea, 2025. es que sí, no sé, en una materia que tú ves, no sé, estudias Derecho, Civil 1, Civil 2, Civil 3, o sea, algo así, o más o menos, no sé. Claro, es como yo lo veo así, por lo menos. Yo ahorita no me siento como cómoda en el peso que tengo actualmente, ¿ok? No es que estoy obviamente desbordada, pero no me siento cómoda. Entonces, al no sentirme cómoda, yo tengo en mi mente de este año llegar al precio ideal que yo quiero. Ok, chévere, eso en el 2024. Pero en el 2025, ¿qué? ¿Me va a comer dona? No, tienes que seguir. Claro, es que, bueno,
Algo que sí aprendí mucho de este 2023 y es una de las cosas que me trajo el 2023 y estoy muy agradecida, es el hecho de que me di cuenta como que los malos hábitos que tengo para poder lograr metas realmente grandes. Yo, o sea, hay metas grandes que yo he logrado, como por lo menos para mí fue algo muy importante haber culminado mi carrera universitaria y todo, de lo cual me estoy agradecida y me encanta, pero hay cosas más grandes que eso. ¿Me Claro. entiendes? Entonces este año me di cuenta como que, oye, siento que no estoy haciendo la misma forma como yo venía haciendo las cosas para que pasaran, no van a pasar, no va a pasar eso tan grande que yo quiero que pase. Exacto, ¿Me porque entiendes? todo determina de la acción. O sea, que todos tenemos que hacer un paso todos los días para hacer lo que nosotros, o sea, llegar a lo que queremos cumplir, ¿no? Exacto. O sea, si no hacemos nada de eso, no va a ocurrir nada. Y eso es lo que yo me di cuenta, en el que yo realmente no soy tan disciplinada. Soy una persona poco disciplinada, Ok. suelo como comenzar y lo dejo. Y eso, hay cosas que sí he sido disciplinada, pero otras cosas que no he sido muy disciplinada. Y entonces, al no ser disciplinada, obviamente no haces acción, esfuerzos para tú cumplir eso que tú quieres. O sea, yo por lo menos, yo quiero verme flaca, coño, no tanto verme flaca, sentirme más cómoda con mi cuerpo, saludable y tal, pero ¿qué estoy haciendo para eso? Si sigo comiendo muchísimo o las comidas inadecuadas, ese tipo de cosas, no voy a lograr esa comodidad que quiero con mi propio cuerpo. Y tú sabes que algo que, o sea, cuando me refiero a proyectos grandes, yo creo que cuando tú dices, voy a hacer tal proyecto, ejemplo, un proyecto grande es, vas a emprender, ¿qué otro proyecto grande podría ser? Emprendimiento. Quieres conseguir un nuevo puesto de trabajo También. que es más arriba y requiere más disciplina, requiere Y tú sabes más que para actividad. poder alcanzar ese puesto más arriba, por lo menos eres analista y pasaste a ser coordinadora, jefa de un departamento, lo que tú quieras, que depende de lo que es grande para cada uno, ¿no? Obviamente. Pero por lo menos para mí personalmente, el hecho de hacer un proyecto, de empezar desde cero, me di cuenta como que es que si yo no trabajo todos los días para esto, yo no lo voy a poder ver cumplir. Y llegó un momento cuando yo me lo planteé, que yo al principio decía, no, yo no puedo con esto. O sea, yo no puedo con esto, tal, y si dejo, y si abandono. Pero entonces después me venía una mente, pero ajá, ¿qué te va a hacer feliz? ¿Esto te hace feliz? Y yo decía, sí me va a hacer feliz. Entonces después decía, pero es que ya, entonces seguía adelante. Entonces ya cuando era agosto, noviembre, o sea, que ya todo está montado, que está todo, otra vez venían estas dudas y esta cuestión. Sí, va, y yo ¿por dónde decía, va? bueno, y si ya tengo todo, pero yo decía, pero es que ya estoy montada en el burro, o sea, ya. Sí. Y por un lado, no es que estoy montada en el burro porque tú puedes cambiar de decisión cuando tú quieras. Claro. Pero el hecho era que tú te vas a sentir bien con esto, o sea, abandonando o dejando. Y yo decía, no, pero sí implica que tienes que esforzarte cada día más. No es que es cada día menos. Es que te tienes que esforzar Cada día más, sí. Porque te das cuenta, disculpa, como que hay muchas áreas que tú tienes que aprender. No, y que te tienes que esforzar cada día más porque cada día te implica como más responsabilidades. O sea, si tú tienes un cargo que es de analista y quieres subir, obviamente tienes que cumplir estos pasos para poder subir. Pero cuando ya estás ahí, tú vas a requerir prepararte más, esforzarte un poco más de adquirir otros conocimientos. ¿Por qué? Porque te va a implicar otros retos, o sea, porque ese no es el fin, pues, o sea, nunca hay un límite. No, y suponte. Siempre hay más. Y suponte, estás en una empresa y lograste ser jefa y después de eso quieres ser gerente o VP. Por eso, y ¿no? esta empresa, por X o Y razón, ya no compagina contigo o te dan la oportunidad en otro lado, tú vas por esa oportunidad, o sea, tú vas por eso. Por eso te digo, o sea, los retos son, o sea, por eso te digo que el tema de estos propósitos anuales nunca tienen un techo. Nunca. ¿Sabes? Entonces, si hoy eres analista y tu próximo año para el 2024 es que quieres ser gerente, quieres ser coordinadora, tú te vas a preparar para eso, tienes que accionar todos los días para eso, pero no quiere decir que en el 2025, después de eso, tú no quieras ser VP. Claro. O no quieras ser gerente, depende de y la las oportunidades que se te van dando en la vida. Y las oportunidades que se te están dando en la vida. Si de repente te llama una empresa que te va a pagar mejor, que te va a dar un puesto diferente, te va a dar unos beneficios diferentes, pero va a implicar más responsabilidad, eso, el techo,
no existe, o sea, ya iba a venir Claro. otras acciones, Claro. otras preparaciones, entonces por eso nosotras, o sea, Por lo menos yo no te voy a existe. decir algo, o sea, yo al verme como que tengo que siempre estar dando un paso adelante para que mi proyecto salga, como que sí, tiene que ir adelante, entonces ya en este punto es como que, ok, ya salió, ¿qué quiero? Bueno, yo quiero alcanzar este número, el alcance, dar a conocer la marca, esto, y después digo Y como conectar, que... queremos conectar, o sea, ya Exactamente. nosotros trabajamos para que saliera la marca, ahora nosotros queremos conectar con más personas, tanto aquí en Venezuela como en el mundo, o Sí, sea, es como uno de mis propósitos y como, o sea, conjunto, un propósito conjunto, es ese alcance porque, y más que todo alcance, no solo alcance, sino conexión. es conexión, Y eso implica esfuerzos de, no solo de pensar de que De cómo, tiempo. de tiempo, de su generar llo- contenido. su lloradita, o Sí, sea, eso siempre forma parte de esos procesos. O sea, si tú te encuentras en una posición como similar o parecida a la de nosotros, que estás haciendo un proyecto, que estás haciendo un emprendimiento o algo, en donde tú dices, ¿cómo hago esto? ¿Cómo conecto? ¿Cómo hago que la gente se sienta atraída por esto o algo? O sea, es normal que te cuestiones todo eso. Nosotros nos las cuestionamos, yo creo que, Todos los días. pero no en el sentido como que no te sabotees, no es cuestión que seas duda, sino ser crítica. ¿Ok? Ser crítico de que, bueno, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Sí, para nosotras el conectar va más allá porque, bueno, se trata también de acercarnos a otras personas, inspirarnos de otras personas y una de las maneras también de conectar y que obviamente es una de las herramientas que te da es tener una página web. Ujú. Y nosotras creemos que desde la página web vamos a poder como acercarnos más a otras personas y a lograr esa conexión que obviamente es un paso de todos los días, o sea, es un trabajo continuo en el que nosotros obviamente queremos, o sea, que Estar trabajamos ahí. por eso Ujú. y que constantemente es nuestra realidad, o sea, es con el proyecto que constantemente estamos trabajando. Sí, y por lo menos el año 2023 está cargado para mí de tantas innovaciones, de tantas cosas, o sea, fue un año como muy revelador con muchas partes, ¿verdad? Que una de las partes, por lo menos el hecho de que bueno, está que sí, la inteligencia artificial, están muchas cosas como que fue como que lo nuevo y lo desconocido y que muchas personas le pueden tener miedo, pero también se hizo presente muchas cosas que ya se vienen hablando, que muchas personas vienen como diciendo, oye, vamos a estar atentos a esto, que por lo menos es la sustentabilidad, y es algo que yo digo, es algo que yo quiero implementar en muchas partes de mi, De o tu sea, día a día. de mi vida, de mi cotidianidad. O sea, en mi alimentación, en mi forma de En nuestros consumo, proyectos. en nuestro proyecto. O sea, como que de verdad, sinceramente, no yo, porque uno que está en Latinoamérica, esas cosas a veces como que uno lo ve muy lejano. O no sé cómo lo sientas tú. Sí, no lo vemos tan cercano porque todavía no está como en el ADN de nosotros, a Ajá. diferencia ya de otros países que sí ya está como más en el ADN, sin embargo no quiere decir que ya no se está hablando, sí se está hablando. Y al nosotros como ya estar conscientes de eso, estamos claras que tenemos que empezar a dar pasos para incorporar ese tipo de actividades y que formen parte tanto del ADN de nosotros como el ADN de nuestros proyectos. Porque todo es un todo, o sea, Sí, todo sí. va a dar consecuencia a ese tipo de actividades que es la sustentabilidad y ayudar obviamente al planeta que está Es nuestra caótico. casa, Y es sí, nuestra casa, nuestro hogar y hay que cuidarlo así como cuidamos, es nuestro es templo. nuestro templo. Primero Entonces, está nuestro cuerpo, que es nuestro templo, y obviamente después el mundo, que es el templo de es todo. una cuestión ahí, pero sí, eso me parece como que súper importante. Yo al principio del 2023, o sea, como que en el 2023 como que fue tanto subida, bajada, yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero para mí fue mucho subidas y bajadas, y más bajadas que subidas. Pero esas bajadas eran algo como que yo decía, ay, ¿hasta cuándo y tal? ¿Cuándo va a terminar el 2023 y tal? Y después cuando finaliza el año, yo me doy cuenta como que el año realmente fue muy bueno, porque si bien no alcancé todas estas cosas materiales que yo quería,
sí alcancé muchísimo más como que madurez, como que más entendimiento de las cosas, desprenderme de cosas, de personas. Y es algo que yo dije, bueno, esto que yo estoy sintiendo, indudablemente es algo que tenía que aprender sí o sí para todos mis proyectos. Sí, para afrontar de aquí adelante estas nuevas actividades y estos nuevos proyectos. Yo creo que todo nuevamente gira en la acción y queremos saber de ustedes en qué punto se encuentran de su sueño. ¿Están iniciando? ¿Están en el medio? ¿Ya lo lograron? Cuéntenos si lo lograron, cómo fue ese proceso de accionar. ¿Qué hiciste tú todos los días? ¿Qué pasitos hiciste para tú llegar a ese sueño? O si estás comenzando, el primer paso es el más difícil. Todo el mundo lo dice y es verdad. Y es comenzar. Y es comenzar. Mi mamá siempre nos ha dicho eso. O sea, aquí, mi mamá siempre nos ha dicho, lo más difícil es comenzar, y de verdad que es difícil, pero también requiere bastante esfuerzo y dedicación. Y díganme ustedes que tomar la decisión todos los días, yo me voy a parar por mi proyecto, por mi emprendimiento, porque yo quiero alcanzar un mejor puesto, eso no implica también una decisión fuerte de ti y tú decir, voy porque con voy. toda, exacto. Es ir con toda, y esas acciones definitivamente es como la revelación de entender que no solamente es escribir un propósito en una hoja, es que qué vamos a hacer con cada acción para cumplir con esos propósitos. O sea, eso no es únicamente eso, porque de verdad, o sea, a mí me pasaba demasiado. Yo escribía propósitos de que yo quiero viajar a tal lugar. ¿Y qué hice yo para viajar a tal lugar? No hice nada. Entonces, ni buscaste vuelos ni nada. Busqué vuelos ni nada. Entonces, ahí también nos tenemos que responsabilizar de las acciones que hacemos y las que dejamos hacer, que dan consecuencias de que no cumplimos con nuestros propósitos. Entonces, por eso lo importante es conocernos y dar esos pasos valiosos que nos van a llevar a nuestros sueños. Sí, es así. Yo también estoy comparto la misma opinión. Y comparten como les dijimos, en qué punto están. Y no se olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones. Siempre estamos activos. También estamos activos en nuestras otras redes sociales. Es así. Y ya está disponible las cápsulas. Tenemos 2 cápsulas disponibles, y vayan a nuestro Instagram para que vean de qué se trata estas cápsulas. Sí, así es. Entonces, nada, las llamamos a que den esos pasos. Y acción. Vamos, muevan. Acción. Chao.